de profesor. Mis compañeras Gabriela Godoy y Bárbara Graver, junto conmigo, Andrea Ochoa, vamos a hablarle el día de hoy sobre la clonación. Pero hay que partir definiendo qué es la clonación. La clonación es un proceso en que se puede producir una copia genética. Esta copia puede ser un fragmento de ADN, un órgano o un organismo completo, que a esta última la llamamos clonación artificial. La clonación se puede dividir en dos tipos: terapéutica y reproductiva, temas de los cuales hablaremos más adelante. En base a la información que nosotros recopilamos, pudimos generar una pregunta, la cual ¿es considerado bioético generar un individuo completo u órgano a partir de la clonación? En base a esta pregunta, pudimos generar nuestra tesis, la cual consiste en: la clonación es considerado un proceso poco bioético por la falta de integridad de la persona y la baja de éxito que ésta conlleva. Nuestro desarrollo lo quisimos dividir en 3 puntos o áreas. La primera es la área científica, la segunda el área médica y la última la área religiosa. Mi compañera ahora, Gabriela Godoy, le va a hablar sobre el área científica. Después yo voy a hablarle sobre el área médica y finalmente mi compañera, Bárbara Graver, le va a hablar sobre el área religiosa. Ya que sabemos lo que significa la clonación y cuáles son sus diferentes ramas, lo que vamos a analizar en este punto es la viabilidad de que se pueda clonar a algún humano. Lo más parecido actualmente o más cercano es la primera clonación de estos primeros primates en 2017. Fueron obtenidos por la técnica de transferencia de núcleos, igualmente que se hizo con Dolly. Pero esta técnica es súper riesgosa y el éxito es bastante bajo. De hecho, el doctor Horacio Merchant, jefe del Departamento de Biología Celular y Fisiología de la UNAM, declaró que alrededor del 2% de los animales que se llegan a clonar son exitosos. De hecho, en el caso de estos mismos primates, de 100 embriones que se obtuvieron, solamente 6 resultaron en embarazo y 2 llegaron a término. Otro punto es que si hipotéticamente llegáramos a clonar a alguna persona, no estaríamos frente a la misma persona, por ejemplo, conductualmente. Físicamente se parecería muchísimo, pero conductualmente no, ya que este tipo de características, también como el coeficiente intelectual, tienen que ver muchísimo en dónde se desarrolla la persona y el ambiente en el que se desarrollan. De hecho, un estudio en 2013 hecho a gemelos monocigóticos, que es un tipo de clonación natural, se determinó y se concluyó que las diferencias en la disposición de la placenta determinaban en cierta medida el coeficiente intelectual de sus hermanos. Por otro lado, analizamos las implicaciones bioéticas de este conflicto. En sí, esta rama de la biología estudia cómo se debe comportar el ser humano respecto a cualquier otro ser vivo. Y para desarrollarnos en esta pregunta, nos preguntamos por qué motivos desearía alguien o algún científico clonar a alguna persona. Esto puede llevar a respuestas bastante inmorales, y una que nos planteamos fue el clonar a alguien para tenerla como reserva de órganos en caso de que la persona original los necesitara, como por ejemplo daño de algún órgano y necesitara trasplante. Esto puede parecer bastante loco, pero técnicas antiguas como la fecundación in vitro, que eran bastante controversiales, hoy en día son bastante normales y se utilizan cotidianamente. Este análisis nos llevó a darnos cuenta de que este clon no tendría identidad propia. De hecho, la doctora Livette Saggles, titular en ética y bioética, opinó que este clon no tendría identidad propia, ya que estaría viviendo para reserva de alguien externo a él. Y por último, queremos analizar el tema de la dignidad humana, que es el valor que le damos a la vida. Si analizamos el caso anterior, en el cual simplemente el 2% de los embriones de primates nacieron vivos, nos hace pensar que no importa cuántos embriones se pierdan o mueran, si es en pos de la ciencia, debe realizarse. Nosotros consideramos que no debería de ser así. Eso está perdiendo el valor de la dignidad que uno, o el valor que le da uno a la vida. De hecho, la UNESCO declaró que no deben realizarse prácticas que estén en contra de la dignidad humana y nombró a la clonación en una de ellas. Ya. Punto 2. Clonación reproductiva. Este tipo de clonación
es el más importante en la ganadería y en la medicina. En este último, puesto a que científicos e investigadores que clonaron a la oveja Dolly también empezaron a clonar ovejas para que su leche pudiera tener una enzima, la cual ellos modificaron y le insertaron para que pueda tener la cualidad de coagular la sangre. Esta propiedad podría ayudar a aquellas personas que tengan enfermedades como el hemofilia. Aspecto negativo del área médica. Pues, el uso de esta técnica no es sencillo ni bioético, puesto que requiere muchos ingresos y es un proceso largo y arduo que ha tomado varios años. Incluso desde el año 1997, científicos han intentado generar una clonación exitosa en humanos, partiendo en chimpancés y posteriormente generar un humano, pero no se ha podido lograr y actualmente no se sabe por qué. La postura número 3 es la perspectiva religiosa con respecto a la clonación humana. Esta está basada en los dichos del Vaticano y está a su vez sobre las Sagradas Escrituras. Dependiendo de qué capítulo del Génesis se lea, va a haber dos posturas completamente diferentes con respecto a la clonación. El primer capítulo del Génesis dice que Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza, y que éste a su vez tiene el dominio sobre todas las demás creaciones de Dios. Desde esta perspectiva, la clonación humana estaría justificada, ya que el ser humano, como hecho a imagen de Dios y teniendo el dominio sobre las demás creaciones, este podría modificarla genéticamente a su parecer y a su imagen, para que este a su vez también sea la imagen de Dios. Pero en el segundo capítulo de Génesis, el ser humano pasa a tener un rol fundamental de cuidar a las demás creaciones de Dios, lo más puras y prístinas posible. Desde esta perspectiva, la clonación humana no estaría justificada, ya que nosotros estaríamos modificando esta pureza que Dios hizo. Como este argumento tiene dos posiciones completamente diferentes, este no es muy fidedigno. A su vez, el contexto con el que fue escrito la Sagrada Escritura es de hace más de 2000 años. La cultura y los avances tecnológicos de ese entonces son muy diferentes a lo que son hoy en día, por lo tanto, no es un argumento muy válido. Como conclusión sobre la clonación humana, este es un cuchillo de doble filo, ya que si esta se llevara a cabo, podría salvar a millones de vidas con sus avances tecnológicos y médicos, pero a su vez se estaría pasando a llevar a la bioética. Alrededor del 2% de los seres clonados sobreviven. Esto sí que no llevan una calidad de vida muy baja por las deformaciones genéticas que pueden llevar con ello. La expectativa de vida de los clones es generalmente muy corta y dependiendo del cuidado que le den los científicos, esta será su calidad de vida. Por lo tanto, ¿realmente vale la pena hacer esto? También la clonación humana es solo cuestión de tiempo, ya que todos los avances científicos y médicos dicen de que ya vamos para ese camino. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Tal vez podríamos exigir leyes más estrictas de bioética, o tal vez deberíamos esperar. Nosotros como grupos concluimos de que nosotros como sociedad no estamos preparados lo suficiente como cultura para decidir sobre este tema en el inmediato ahora ya. Tal vez en unos par de años más podríamos definir esto de manera más clara. Esta ha sido nuestra presentación y le agradezco que lo haya visto.